Bien, entonces la arritmia sinusal es aquella, ¿cómo yo sé que es una arritmia sinusal? Como yo les dije, a veces, normalmente, lo normal es que exista una variabilidad del RR. Es decir, si ustedes ven aquí, la distancia que hay entre este complejo QRS y el anterior es mucho más corta que la distancia que existe entre este complejo QRS y este que le sigue. Nosotros no podemos decir que la frecuencia cardíaca es 300, 150, 175, arriba de 60, quizás 62, 63, porque por acá está más baja. Aquí serían 350, 175, 60, 50, 40, por debajo de 45. Entonces, cuando tenemos este tipo de electro, tenemos dos cosas. Uno, podemos sacar la frecuencia, como ya ustedes saben, utilizando la distancia que hay de aquí a acá, y posteriormente sacar la frecuencia con la distancia que hay de aquí a acá, y luego este valor más este valor dividirlo entre 2 y obtenemos un promedio. Porque no puedo decir que es 62 o 63, ni que es 42 o 44, porque dependiendo de donde lo mida, la frecuencia va a variar. Entonces hay otra forma que es multiplicar normalmente o buscar 30, contar 30 cuadritos de estos, por ejemplo, aquí haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 exactamente. Si ustedes agarran desde donde empieza el trazo 30 cuadritos de los grandes y posteriormente ustedes multiplican cuántos complejos QRS hay y lo multiplican por 10, les da la frecuencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si aquí hay 30 cuadritos y aquí yo veo que hay 5, yo digo que la frecuencia cardíaca es 50. Así yo lo puedo decir porque estoy sacando un promedio. Pero es más o menos lo que yo sacaría, por ejemplo, si aquí hay 15, 5, 10, 15, 20, 24. Hay 1500 entre 24, ¿cuánto les da? 62.5, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Y aquí hay 36 y medio. 1500 entre 36.5, ¿cuánto le da? 41. 41. Ahora, 41 más 62.5 entre 2, ¿cuánto le da? 51. 51.75. Ok, que es más o menos lo que ya nos dio sacando el promedio de contando los cuadritos grandes y luego el número de QRS. ¿Comprendieron esto? Esto se usa, o este método se utiliza cuando los complejos QRS están o hay variabilidad, sobre todo cuando hay una arritmia sinusal. Esto no es malo, esto es propio de los niños. Y uno lo reporta así, arritmia sinusal, y esto varía con la respiración. Pero yo no puedo dar un valor de frecuencia cardíaca aquí, porque aquí me va a dar con una bradicardia severa y aquí me va a dar con un valor normal. Entonces yo saco la menor distancia más la mayor distancia, lo divido entre 2 o lo hago de esta forma como le acabo de explicar. ¿De acuerdo? La pausa sinusal, bueno, es que es un cese momentáneo de la actividad del nodo sinusal, como ustedes ven aquí, onda P, QRS, la onda T, onda P, QRS, la onda T, y de pronto no viene nada, y luego se activa nuevamente la onda, el valor. Aquí, todo lo que sea menor de 2 segundos son pausas normales, ¿ok? Se pueden encontrar en los niños y no traduce mayor patología, ¿ok? Ya cuando las pausas son mayor de 2 o 2.5 segundos, entonces ya uno tiene que pensar que hay una enfermedad del nodo sinusal y algo anda mal. ¿De acuerdo? Ya ustedes saben cuánto medir, cuántos son 2 segundos, porque ya yo les dije cuánto mide cada uno de estos cuadritos. La extrasístole supraventricular o auricular
Esto también es hallazgos que pueden ser normales en los pacientes sanos. Todos en algún momento del día vamos a tener una extrasístole. Pero ¿qué ustedes ven ahí de diferente? ¿Y por qué yo sé que no es una arritmia sinusal? ¿Por qué yo sé que es un latido anormal? ¿Qué lo identifica o cómo lo identifican ustedes? La onda P, doctor. Exactamente. La onda P, ustedes observan la onda P. Vean esta onda P, esta onda P, esta onda P y esta tiene una morfología diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que este latido, si es de la aurícula, porque hay onda P, pero es de un lugar diferente a donde se genera el latido normal, es decir, un lugar diferente a donde se da donde está activo el nodo sinusal. Entonces, ¿qué otra característica? Muy bien por la onda P, porque a veces hay otros que no se ve la onda P y eso que quiere que uno puede inferir que la extrasístole viene de la región central del septum interauricular. Pero ¿qué es lo característico? Que el complejo QRS mide lo mismo que el de los complejos normales, porque al ser una extrasístole de la parte superior del nodo del haz de Is, entonces el complejo QRS tiene un valor igual o similar. O puede ser que la onda P sea negativa, entonces decimos que la extrasístole viene desde la aurícula izquierda. Entonces todas esas cosas nos lo puede decir simplemente viendo la morfología del latido. El ritmo nodal o ritmo de la unión, esto es diferente. Aquí, ¿por qué hablamos de nodal? Porque ya no es el nodo sinusal el que está mandando la actividad, sino que es el siguiente, el nodo atrioventricular, que es el que está entre el atrio y los ventrículos, ya como él es el que asume el control de la velocidad de la parte eléctrica cardíaca, entonces ya aquí desaparece de los latidos la onda P. ¿Ok? Ya no hay onda P. ¿Y qué es lo característico? Vean cómo el QRS se ensancha. Normalmente aquí ya tenemos unos latidos que pueden bajar más o menos a 60 latidos por minuto. En algunos pacientes, la gran mayoría de los pacientes, pueden darse en un corazón normal, pero la gran mayoría de las veces se debe a un aumento del tono vagal. ¿Okay? Como se ve aquí, si yo tengo un paciente hospitalizado con una hipertensión intracraneal, o que yo tengo una estimulación faríngea, o que hay una intoxicidad por digital, ya esto es raro porque ya es poco las veces que se utiliza el digitálico como medicación. Entonces, la frecuencia cardíaca puede disminuir. Si hay un aumento del tono vagal o si hay una descarga vagal importante, puede asumir el mando este nodo y en lugar del sinusal y entonces desaparece la onda P. ¿Qué es lo importante? Que a veces no solo alarmarse porque el ritmo está en nodal, sino ver cómo está el paciente, si el gasto cardíaco con esa frecuencia disminuye, si el paciente tiene algunos síntomas por tener esa frecuencia cardíaca que es más baja de la que él debería manejar, eso sería lo importante. Lo otro que uno puede ver es, dependiendo de lo que uno sospeche, puede administrar, por ejemplo, atropina, que sería como el medicamento que se utiliza para, en caso tal de que la bradicardia dé síntomas al paciente, para tratar de bloquear esa parte y que aumente la actividad simpático-mimética y entonces aumente la frecuencia cardíaca. Normalmente, si el paciente está asintomático con un ritmo nodal, no se trata, solo se vigila y ver si a medida que se vayan mejorando, por ejemplo, si hay un desequilibrio electrolítico, si se va despertando, si tienen exceso de sedación, etcétera, el paciente puede recobrar el ritmo que anteriormente tenía, entonces se trata, si es que el paciente tiene síntomas. De lo contrario, pues se vigila y solo generalmente se deja evolucionar. La gran mayoría de los pacientes cuando ya están más despiertos, pues ya tienen una mayor estimulación simpática y una mejor frecuencia cardíaca. Entonces ahora vemos la otra, si hay una extrasístole supra, también hay una extrasístole ventricular. Y ustedes observan allí la extra. Y aquí, ¿cuál es la diferencia?
La primera diferencia, y lo que se ve ahí es que no tiene onda P, y ven el complejo QRS. El complejo QRS es ancho y diferente. Estos son latidos normales, ¿ok? Y de pronto se ve un latido que es diferente. ¿Qué es lo característico de esos latidos? El QRS va en sentido contrario a la onda T. Pero ven aquí, QRS positivo, la onda T negativa. QRS negativo, la onda T es positiva. ¿Ok? Entonces esa es otra característica. Y ahí están las dos, las extras. Vean cómo cambia la morfología de la onda P en esta que dice la figura B, pero el QRS tiene una morfología similar a los latidos normales, pero tiene una onda P que está invertida, lo que nos hace sospechar que esta extrasístole viene del atrio izquierdo. Y observen acá, la extrasístole ventricular es el QRS, es mucho más ancho que los latidos normales, no hay onda P y la onda T va en sentido contrario. Aquí se me pasó a decirle que normalmente, pues aquí esto es una extrasístole aislada, aquí están en dupleta, ¿ok? Dupletas cuando hay dos, tripletas cuando hay tres pegadas. Entonces, según la clasificación, es lo que les decía, bigeminismo, vamos a ver qué es lo que significa eso, es lo que ustedes ven aquí. Bigeminismo es que hay un latido normal, uno anormal, luego viene uno normal, luego viene otro anormal. Entonces que hay uno y uno, uno y uno, uno y uno. Eso se llama bigeminismo. Esto es muy importante verlo porque cuando el paciente está bigeminando, le falta poco para que estos latidos se aparen y empiecen a hacer una taquicardia ventricular. Es diferencia al trigeminismo. Trigeminismo es diferente, son dos normales y uno anormal. Dos normales y uno anormal, o sea, la distancia que existen entre los latidos anormales es mayor. Quizás el bigeminismo hay que tenerlo un poco más cuidado porque pues la distancia entre uno y otro solo es un latido normal. ¿Ok? Cuando hay dobletes, dobletes es que hay los dos seguidos, y tripletes ya cuando hay tres latidos o tres extrasístoles seguidas. Pero ya, por definición, cuando se unen tres o más extrasístoles ventriculares, entonces ya estamos ante una taquicardia ventricular, así sea corta o no sostenida. Entonces, cuando ya aparecen los tripletes, ojo, porque ya estamos ante una taquicardia ventricular, que no de síntomas o que sea de corta duración, pero ya estamos ante una, ¿de acuerdo? Según la similitud de las extrasístoles, puede ver si todas vienen del mismo foco, uno le llaman monomorfas o unifocales, como ven aquí, tienen la misma morfología, aquí sería en doblete, aquí aislada, y la otra es que sean polimorfas o multifocales cuando se originan en diferentes focos de estimulación. ¿Y cómo yo sé eso? Observen la morfología de extrasístoles aquí, es diferente a la que sigue, y esta sí es igual a la que sigue, pero ya en un mismo trazo, con extras de diferente morfología, entonces uno habla de multifocal. Esto, la gran mayoría de las veces, habla de patología. A veces estas pueden ser benignas dependiendo de la cantidad. Aquí otra vez vemos el bigeminismo, normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal. ¿De acuerdo? Las causas, bueno, en algunas veces, como les digo, puede ser normal en algunos niños sanos, pero cuando son muy repetitivas, hay que buscar alguna posible lesión, alguna miocarditis, o hay una isquemia del miocardio, o una miocardiopatía dilatada. Generalmente cuando hay extrasístoles frecuentes, son pacientes que están en terapia intensiva, que hacen una miocarditis o una miocardiopatía dilatada secundaria a una infección viral, sobre todo respiratoria, o gastrointestinal. Los cuadros, por ejemplo, los adenovirus o el virus Coxsackie son uno de los virus que más afectan, tienen un cuadro respiratorio, pero también pueden ir a afectar al corazón, lo dilatan, hace que se inflame y entonces los pacientes pueden tener estos latidos en el monitor. Ya patologías que ya uno lo ha heredado, como el síndrome de QT largo, que ya veremos más adelante de qué se trata. Si hay una miocardiopatía ritmogénica del BD, esto pues es un poco más difícil. Si hay una cardiopatía congénita que se operó generalmente, puede el paciente tener una extrasístole aislada porque ya
se coloca material de sutura, se coloca un parche que puede ir alterando entonces la función de ese corazón. Pero como les decía, generalmente si las extras son aisladas y el paciente no se da cuenta, pues no pasa nada, solo se vigila. Pero si son ya más frecuentes y en un holter de 24 horas vemos que ya son más del 10%, pues a veces requieren algún tratamiento dependiendo de cómo se comporte en la prueba de esfuerzo y demás. Pero es muy probable que no se asusten si en algún momento ustedes por X o Y motivo se toman un electro y aparezca un latido por allí, porque pues es bastante normal encontrarlo, por ejemplo, un latido, dos latidos por ahí de manera aislada. La cosa es cuándo captarlo. Puede ser que ese momento que te toman el electro que dura 10 segundos se captó y no te vas a estresar por eso, pero si en 10 segundos ya vemos que aparecen 5 extrasístoles, entonces sí está indicado pues hacer más estudios como Holter o prueba de esfuerzo. El tratamiento, lo que les decía, generalmente hay que ver la carga ritmogénica, hay que ver qué tanto el porcentaje, si el porcentaje de los latidos son más del 10% en 24 horas, hay que hacer alguna intervención. El tratamiento generalmente se puede utilizar beta bloqueadores a dosis de 1 o 2 miligramos por kilo, dependiendo, y ver qué pasa siempre, porque algunos pacientes pueden tener extrasístoles ventriculares benignas que cuando empiezan a hacer actividad física, en lugar de incrementarse, desaparecen totalmente. Entonces, en el reposo o en la parte vagal es que donde se ven esas extrasístoles se activan, pero cuando el paciente hace actividad física desaparece totalmente y entonces uno le dice a los papás que no va a haber ningún problema con eso, pero ya lo estudiaste porque ya tiene su holter, ya tiene su prueba de esfuerzo y se documenta que al aumentar la actividad simpática, pues esos latidos anormales desaparecen. ¿Dudas o preguntas sobre esta parte? Doctor, una consulta. El bigeminismo, usted dijo que me llevaba a una taquicardia ventricular. O sea, el bigeminismo, las probabilidades de que pase a una taquicardia ventricular es más alta en el sentido de que en el bigeminismo solo hay un latido normal de por medio. A diferencia del trigeminismo, que hay dos latidos normales entre cada uno de los latidos anormales o entre las extrasístoles. O sea, no quiere decir como que el bigeminismo va a ir a taquicardia, pero sí hay que vigilarlo más de cerca, ver por qué el paciente está bigeminando. La mayoría de las veces puede ser, lo que nos ha tocado ver en la parte pediátrica, es miocarditis, miocardiopatía dilatada o a veces alteración electrolítica. Ok, gracias. Okay. Bien, continuando. Ahora vamos a ver pues las arritmias. Esta es muy importante en la etapa neonatal. Normalmente nosotros podemos verlo en los neonatos, sobre todo que tienen un sistema de conducción inmaduro. ¿Qué es lo característico? Y esto, como ya ustedes lo saben, las ondas de Flotter que se representan como onda F mayúscula, tienen la forma de un diente de sierra y generalmente oscilan más allá de los 300 latidos por minuto. ¿Okay? Son ondas muy rápidas, pero muy ordenadas. Se ve como si alguien hubiese dibujado estas onditas entre cada complejo QRS. La respuesta ventricular va a depender, por ejemplo, de cómo se da el flotter. Por ejemplo, si ustedes ven aquí hay 1, 2, 3 ondas de flotter y luego un complejo QRS. Entonces uno dice que este es un flotter que va 3 a 1. ¿Qué es lo que a uno le importa a esto? Que este tiene una frecuencia ventricular que es normal. Porque si yo saco la frecuencia que existe entre este QRS y el que sigue, haríamos 300, 150, 100, un poquito más de 75. Entonces una respuesta, hay algo que se conoce como flotter con respuesta ventricular normal,
rápida o lenta, igual para la fibrilación. Pero aquí lo característico es de eso, que las ondas de Flutter son ondas que se ven muy bien, se ven muy delimitadas, a diferencia de cuando veamos la fibrilación auricular. Normalmente, antes de la parte quirúrgica, esta es una arritmia que vemos en los pacientes prematuros o algunos neonatos recién nacidos. Y normalmente con una cardioversión ellos quedan resueltos. Entonces, en unas ocasiones sugieren que hay una alteración cardíaca importante, pero como ven aquí, la mayoría de los fetos y recién nacidos tienen un corazón sano. Y normalmente algunos resuelven de manera espontánea y otros deben ser cardiovertidos. Otro de los pacientes que pueden desarrollar Flutter son aquellos que se hacen procedimientos quirúrgicos que se utilizaban mucho en la manipulación de las aurículas. Había una cirugía que se llamaban Senning y Mostard, que eran cirugías donde se intercambiaba el flujo sanguíneo del atrio izquierdo pasara al ventrículo derecho y del atrio derecho al ventrículo izquierdo en los pacientes que tenían transposición. Esto se hacía mucho antes de que se inventara el Yatene para las TGA. Entonces había muchos de estos eventos, pero esto ha disminuido drásticamente porque ya se hacen técnicas que ya no se involucra tanto a la manipulación auricular, por los cuales nos quedan casi siempre los Flutter que hemos visto en pediatría, son aquellos pacientes recién nacidos, inmaduros, que después de una sola dosis de cardioversión, pues ya prácticamente el paciente queda curado y no vuelven a tener esos eventos. El tratamiento, bueno, es la cardioversión sincronizada, esto es muy importante. Esto, cuando yo hablo de cardioversión, es diferente a desfibrilación. Desfibrilación es que yo veo al paciente mal y yo voy, le pongo las paletas y le doy la descarga. Cardioversión es que yo tengo que colocar los parches, el equipo debe detectar la actividad eléctrica del corazón del paciente, se aparean o se detectan los complejos QRS del paciente y luego se da la descarga. Otra cosa o la diferencia de una desfibrilación a una cardioversión es que la dosis de desfibrilación van de 2 a 4 y muy rara vez hasta 6 joules por kilo de peso del paciente. Acá en la cardioversión las dosis son más bajas, va desde 0.5 a 1 y a veces hasta 2 joules por kilo. ¿Okay? En los pacientes ya más grandes, cuando tienen un Flutter que lleva ya más de 48, 72 horas, hay que dar anticoagulación porque se pueden formar trombos en las aurículas. Está indicado un ecocardiograma transesofágico para descartarlo. Por eso es que si hay trombos, se tiene que anticoagular. ¿Por qué? Porque una vez que la frecuencia cardíaca se controle, esos trombos se pueden desprender y dependiendo de dónde estén, puede ir hacia la arteria pulmonar o hacia la aorta y causar entonces algunos estragos. A veces cuando el Flutter no se corrige, se puede como que controlar la frecuencia con betabloqueantes o calcio antagonista para tratar de disminuirla. Y una vez que ya resolviste el paciente, en los neonatos no es necesario, pero si es por postquirúrgico, normalmente se deben utilizar a veces hasta 2 o 3 medicamentos para tratar de controlar y evitar que el paciente vuelva a tener dichos eventos. Si son muy repetitivos y a pesar de la medicación a buenas dosis, entonces se utiliza una ablación, que esto lo hace el electrofisiólogo, que entra con un catéter y empieza a estimular las diferentes zonas del atrio que posiblemente puedan desencadenar la arritmia. Cuando la encuentra, entonces la quema, por decirlo así, la cauteriza, para evitar entonces ya de forma definitiva una nueva aparición de la arritmia. A diferencia de la fibrilación atrial, esto es prácticamente como que la arritmia más común en el adulto, porque se debe ya más que todo a un atrio dilatado, a comorbilidades. Es muy raro verlo en los pacientes pediátricos, pero pues no está de más mencionarla, que ya acá se representa con una onda F minúscula y ya los latidos son arriba de 350 hasta 600, es decir, son latidos como con una frecuencia más alta que la del Flutter. ¿Y cuál es lo característico? Que la respuesta ventricular es una respuesta, como dice aquí,
irregularmente irregular. Si ustedes vieron en el Flutter se veía como bien ordenadito el trazo, tanto las ondas las ondas F de Flutter como los QRS tenían un ritmo. En este caso acá, en la fibrilación, los complejos QRS, ustedes van a ver, son muy irregulares y tienen una diferente amplitud. Y las mismas ondas F son ondas bastante irregulares que son difíciles de discernir. Como ustedes ven allí, observen cómo ven estos complejos QRS vienen cerca, luego hay una separación entre ellos y posteriormente vienen dos, luego se separan. Entonces no hay una regularidad como se ve en el Flutter. Entonces, aquí, como dije, varía en amplitud, forma e intervalo. Las ondas F se diferencian de las F mayúsculas del Flutter y es muy fácil diferenciar un Flutter de una fibrilación tan solo por el trazo. Acá, afortunadamente, como les digo, las FA tienen una respuesta ventricular lenta si es menor de 60, normal si es de 60 a 100 y rápida si es mayor de 100. Esto es una clasificación que se utiliza en los adultos, porque como les mencioné, es una arritmia propia de las personas adultas generalmente, o aquellos pacientes que tuvieron algún procedimiento quirúrgico en donde se tuvo que manipular también los atrios, como en la CIA o la CIA de un Epstein, en una atresia tricuspidia que se tuvo que ampliar el septum. Y los digo en los pacientes adultos porque las insuficiencias mitrales adquiridas o estenosis adquiridas por calcificación pueden producir dilatación del atrio izquierdo que puede desencadenar pues esta arritmia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, cuando generalmente la frecuencia ventricular es rápida, ya se descoordina toda la contracción y pues el gasto cardíaco cae y los pacientes pueden estar muy sintomáticos. Normalmente lo que se hace de manera inicial es un control de la frecuencia cardíaca con amiodarona. Se puede hacer una cardioversión eléctrica sincronizada y anticoagulación si ha persistido más allá de 48 horas. Igual como les dije, si la FA viene de mucho tiempo de evolución, se da anticoagulante de manera inicial hasta que posteriormente se resuelva la arritmia. Por el tema de si ya hay una aurícula dilatada, si tiene una frecuencia alterada, se pueden formar trombos que se alojan en la orejuela y después cuando uno lleva al paciente a un ritmo regular, esos trombos se pueden desprender y posteriormente dar o causar algún estrago. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es, si es de inicio agudo, pues se puede dar un tratamiento inicial de una vez, pero si ya viene con mucho tiempo de evolución, entonces se da la anticoagulación, posteriormente se hace la cardioversión eléctrica a dosis de 0.5 a 1 joule por kilo. Y dependiendo si hay resolución o no, entonces dejar algún medicamento para evitar que vuelvan a aparecer y sobre todo pues descartar en la medida de lo posible la presencia o no de trombos para entonces retirar la anticoagulación. Como ven acá, es utilizar anticoagulación en los niños. Nosotros casi nunca lo usamos a menos que tengamos un Kawasaki con una coronaria gigante o cuando tengamos válvulas mitrales protésicas, que se le puso una válvula en la fiebre reumática, que se le cambió por una válvula mecánica, ahí lo utilizamos la warfarina. Pero estos son tratamientos que se utilizan sobre todo en los pacientes adultos porque, como les digo, esta patología o esta arritmia es propia de ellos. La taquicardia supraventricular, generalmente la que más utilizamos, o la que más, no utilizamos, pero la que más vemos, es la taquicardia supraventricular por preexcitación del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir taquicardia supraventricular? Es que cualquier ritmo rápido que se origina por encima del tejido ventricular, o para hacerlo mejor, por arriba del nodo AB. Entonces ahí vamos a tener frecuencias que pueden ir desde 180 a 300 latidos por minuto, pero en promedio en realidad anda en más o menos 240, 250 latidos por minuto. ¿Qué es lo característico? El QRS es estrecho. ¿Cómo tratamos? Bueno, si el paciente viene caminando, viene hablando, está tranquilo y tiene taquicardia supraventricular, que se puede dar, entonces uno puede hacer maniobras vagales.
maniobras vagales de manera inicial, ponerle una frazada muy fría en la cara, estimular el vómito. Antes se estimulaba como los globos oculares, pero eso por el trauma que podía causar sobre la retina, pues se dejó de utilizar. Generalmente ahora solo, la gran mayoría de las veces se acepta, es colocar un paño muy frío con hielo sobre el rostro para estimular pues al paciente a que cese la arritmia. Después se puede utilizar adenosina y si no, amiodarona en bolo. Todo esto si el paciente está estable. Pero si el paciente viene con una tensión arterial que es baja para su percentil, si el paciente está disneico, si el paciente refiere dolor precordial o viene con una historia de que se desmayó, entonces hay que hacer una cardioversión eléctrica. Entonces, en la taquicardia supraventricular, si ustedes ven aquí, la frecuencia cardíaca la sacan, serían más o menos 1500 entre 6. Observan que es una frecuencia cardíaca muy alta, no hay onda P, entonces decimos que el paciente está en taquicardia supraventricular. Normalmente, la mayoría de las veces, en algunos pacientes, se puede observar el síndrome de preexcitación llamado Wolff-Parkinson-White, que es que en lugar de ir la vía desde el nodo sinusal, normalmente hacia el nodo AB, hay una vía, que es el haz de Kent, que hace que este estímulo vaya más rápido por esa vía accesoria, perdón, llegue, estimule los ventrículos y se hace una especie de cortocircuito, y esa estimulación que ocurre anterolateral a nivel de la aurícula y ventrículo derecho generalmente hace que se haga una estimulación más rápida y se desencadena la arritmia. En ritmo sinusal o en condiciones normales, el Wolff-Parkinson-White se puede diagnosticar cuando nosotros vemos esta morfología. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Un intervalo PR estrecho. Es decir, el intervalo PR mide 0.1 o más cortito, 0.08 segundos, sobre todo si lo vemos en los adolescentes. Y hay una ondita que se ve como si fuese una onda diagonal que está representada por esta flechita, y esto es lo que se conoce como onda delta. Esa onda delta hace a su vez que el QRS se ensanche, y entonces ahí tenemos la otra característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Vean el PR como es estrecho aquí, de aquí al inicio, luego viene esa onda como oblicua, por decirlo así, que es la onda delta, y el QRS ensanchado. Entonces, en condiciones normales o en condiciones de reposo, un paciente puede tener preexcitación, como está, y no quiere decir que esté en arritmia, pero muy probablemente hay que darle seguimiento porque ese paciente puede hacer una arritmia y va a requerir una ablación. Entonces, ¿qué es lo importante? Este síndrome de preexcitación se puede presentar en un 10 al 20% de los casos, y esto solo es evidente después de que la arritmia o la taquicardia supraventricular ya llega a ritmo sinusal. En la mitad de los pacientes, y yo diría hasta un poco más, no existe cardiopatía, es decir, se da en corazones estructuralmente bien formados. Y la gran mayoría puede ser de manera idiopática. Ya algunas cardiopatías congénitas, como el Epstein, tienen una asociación importante con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y ya en aquellas patologías que o tienen cardiopatías donde hay una malformación congénita importante, como las complejas, sobre todo ventrículo único o una doble transposición o una transposición, perdón, congénitamente corregida de las grandes arterias, puede tener pues estos pacientes una taquicardia supraventricular por preexcitación. La que mayormente se asocia es la anomalía de Epstein, y como yo les mencioné en la clase del Epstein, todos los pacientes con Epstein deben tener un bloqueo de rama derecha. Cuando ese bloqueo de rama derecha no está presente, tenemos que sospechar que ese paciente tiene un sustrato para hacer una taquicardia supraventricular. Entonces el tratamiento, como les dije, maniobras vagales de manera inicial, una bolsa de agua helada por un máximo de 10 segundos.
sumergir en suero salino, perdón, el masaje del seno carotidio. Todo esto uno lo hace si el paciente está estable, hablando, está tranquilo, caminando. Son los casos menos, pero existen. Pero si el paciente ya viene con alguna alteración de la presión, si está muy pálido, refiere estar mareado, dolor precordial, entonces hay que irse directamente a la cardioversión. ¿Sí? Cardioversión inmediata, dosis de 0.5, luego si no sale a 1 joule y si no sale a 2 joule por kilo. Si el paciente sigue, por ejemplo, eso sí llega inestable, pero si está estable, se hace entonces por paso, la estimulación vagal no mejora, entonces se canaliza una vena de gran calibre, generalmente la antecubital, y se coloca una llave de 3 vías por donde se va a pasar adenosina a dosis de 0.1 miligramos por kilo, máximo 6 miligramos, una dosis, y posteriormente otra dosis a 0.2 miligramos por kilo, máximo 12 miligramos. Y si eso no resuelve, entonces se puede dar amiodarona en dosis de infusión. Todo va a ser por paso, no es que nos vamos directamente a la amiodarona si el paciente está estable, sino que hay que ir haciéndolo por paso. Pero si ya tenemos un paciente inestable, entonces sí hay que cardiovertirlo de manera inmediata. La taquicardia ventricular, bueno, aquí es diferente. Aquí, ya como les mencioné, son más de 3 extrasístoles ventriculares que ya usted conoce en la morfología. Observen aquí cómo es diferente, son complejos QRS más anchos y con un sentido contrario a la onda T. La frecuencia cardíaca es más baja, puede ir de 120 hasta 150 latidos por minuto. Los complejos, como les dije, QRS son anchos y atípicos y las ondas T señalan en direcciones opuestas. Según la clasificación, de inicio puede ser paroxístico súbito o no paroxístico. La duración puede ser no sostenida si dura menos de 30 segundos o sostenida cuando dura más allá de 30 segundos. Estas serían las mejores porque uno puede diagnosticarla, por decirlo así. A veces cuando es no sostenida, dice el paciente se desmayó, pero cuando llega a los cuartos de urgencia está como si nada y tenemos un electro normal y muchas veces no sabemos de qué se trata. Entonces, pues esto a veces uno la puede documentar en los pacientes que están hospitalizados, monitorizados en la terapia intensiva, cuando hacen las rachas cortas de taquicardia. Entonces uno empieza a buscar la posible causa, si es hipoxia, si es que el tubo está tapado, si es una alteración electrolítica o si hay un deterioro de la función ventricular que se está empeorando el cuadro clínico que llevó a la cuidados intensivos. Según la morfología, es monomorfa, es la más frecuente, o polimorfa, es aquí donde entra la torsa de Poix o la torsa de Point, que ustedes ya deben por ahí haberlo escuchado, que son las cuando tienen una taquicardia ventricular en forma helicoidal. Entonces, vamos a hacer otra sesión, Pedro. Sí, doctor.